Yo voy a presentar y le voy a dar las gracias por estar aquí a Rosa María Rodríguez Ruiz, licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba, colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Lucena, técnica superior en orientación laboral, promotora de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, experta universitaria en mediación en resolución de conflictos por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y tiene una dilatada experiencia profesional. Es tramitadora en FREMAC, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Asesora jurídica en el Centro Municipal de Información a la Mujer, tanto en el Ayuntamiento de Montilla como en la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur, prestando asistencia y asesoramiento jurídico a víctimas de violencia de género. Jurista en el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía, el SAB, asistiendo a víctimas de todo tipo de delitos en las sedes judiciales de los 12 partidos judiciales de la provincia de Córdoba. Desde el año 2017 colabora con Ágora, Gabinete de Asesoramiento en Género, con sede en Cádiz, impartiendo cursos, conferencias y talleres sobre prevención de las violencias machistas y promoción de la igualdad, fundamentalmente en Andalucía, Extremadura y Cantabria. Bueno, muchísimas gracias a la Plataforma contra las Violencias Machistas, Tolerancia Cero de Málaga, por el trabajo no solo que hacéis como el resto de plataformas y asociaciones en torno al 25N, sino todos los días del año, porque todos los días del año nos tenemos que acordar de las víctimas que lamentablemente se quedan en el camino. También me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Málaga por invertir, por apostar por este tipo de iniciativas y siempre pues, por hacer todo lo posible por visibilizar esto que nos afecta a las mujeres, independientemente de la clase, del lugar, de la raza, de la etnia o de la minoría a la que pertenezcamos, ¿no? Que es este factor de riesgo que nos puede costar la vida y que es nacer mujer. Vamos a hablar de mujeres mayores, ¿no? Tanto la Ley Orgánica 3/2007, que es la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, como el propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género, hablan de esa vulnerabilidad o de esas situaciones complicadas a las que las mujeres mayores, en este caso, más se enfrentan diariamente, ¿no? Entonces, la propia ley dice o establece que las mujeres mayores tienen una especial vulnerabilidad. Vulnerabilidad que comparten con otro tipo de grupos de población también, pues con mujeres migrantes, con mujeres con discapacidad, con mujeres de minorías étnicas. Esa vulnerabilidad es común a varios grupos de mujeres. Y precisamente por eso los poderes públicos tienen que poner en marcha una serie de acciones positivas. Estas acciones positivas a muchos los pone muy nerviosos, yo no sé por qué. Las acciones positivas es lo que también conocemos como discriminación positiva, ¿no? Es decir, si tenemos un grupo de población con un problema determinado que queremos resolver, pues sobre ese grupo de población deberemos aplicar unas medidas correctoras de esa discriminación o de esa vulnerabilidad. ¿Eso es una medida que puede ocasionar desigualdad con el resto de colectivos o de grupos de personas? Pues a lo mejor, porque visto desde fuera podrían beneficiar al colectivo, al grupo de mujeres mayores. Pero es que si no aplicamos esas medidas correctoras, la vulnerabilidad no vamos a terminarla nunca. Entonces es necesario aplicar esas acciones positivas. Y como un ejemplo, por ejemplo, pues no sé, una medida correctora puede ser contratar a una mujer de más de 45 años, ¿no? Por ejemplo, o tener bonificaciones fiscales para contratar ese tipo de personas. Y luego, como también os decía, pues el Pacto de Estado contra la Violencia de Género también habla de ese grupo de población vulnerable que son las mujeres mayores. Y precisamente por esa vulnerabilidad, pues igualmente establece que hay que poner una especial atención en sus problemas, en los problemas que padecen, y que hay que dotarles de una serie de recursos para que puedan solventar esas situaciones de vulnerabilidad. A pesar de todo ello, a pesar de que hay legislación en nuestro país que contempla estas situaciones vulnerables y que intenta corregirlas, lo cierto y verdad es que cuando en una persona confluye a la vez ser una mujer y ser mayor, pues la verdad es que tenemos una situación complicada, porque en muchas facetas de la vida vamos a encontrar que hay una desigualdad manifiesta. Y yo he intentado hacer un recorrido por esas situaciones de desigualdad manifiesta en las que las mujeres mayores se encuentran. La verdad es que en este sentido encontramos muy pocas investigaciones
que afronten de una manera seria la relación que existe entre discriminación de género y discriminación por edad. Esos dos factores, cuando se combinan, son fulminantes. Precisamente por eso, y porque hay pocos estudios que nos digan cómo tenemos que corregir esas situaciones, pues nos encontramos con que las mujeres, como bien decía Carmen en la presentación, las mujeres mayores son las grandes olvidadas. Ya las personas mayores en su conjunto son las grandes olvidadas. Ahora también me voy a detener un poco en eso si me lo permiten. Pero si nos centramos más en las mujeres, pues aún son más olvidadas. ¿Y eso qué hace? Pues eso hace que sea la pescadilla que se muerde la cola. Porque al ser las grandes olvidadas, también son las grandes olvidadas cuando se ponen en marcha planes o campañas de sensibilización contra la violencia de género o cuando se ponen en marcha iniciativas dirigidas a fomentar la igualdad. Y eso pasa tanto en España como en el resto del mundo. Por lo tanto, nos encontramos con una situación, pues, a priori de desigualdad. A pesar de todo esto, es verdad que las mujeres llevamos porque hay algunas que nacieron antes que yo, llevamos un tiempo en el que con mucha resistencia, con mucha valentía, intentamos romper esa imagen estereotipada, esa imagen tradicional de la mujer, ¿no? Y intentamos explicar o predicar con el ejemplo de que hay otros tipos de feminidad, ¿no? No el solo tipo de feminidad de las mujeres de cuando se criaron este grupo de mujeres más mayores. Poco a poco vamos rompiendo con ese ideal tradicional de feminidad. Bueno, y en eso las mujeres que en los años 60 y 70 tenían 19, 20 años, pues saben perfectamente de qué les estoy hablando, porque han hecho saltar las costuras de todo lo que este país consideraba que tenía que representar una mujer, ¿no? Y ese legado, yo creo que las mujeres que hemos venido después que vosotras, pues no podemos sino agradeceroslo muchísimo. También, cada vez más, hay activistas e investigadoras que reclaman una gerontología más feminista. Un feminismo que valore y que ponga en primera línea la experiencia de las mujeres mayores y que no olvide cuáles son sus necesidades. Y que, a poder ser, como decía yo antes, el resto de mujeres, las que hemos venido después y las que van a venir después, pues puedan nutrirse de todas esas experiencias, de toda esa veteranía, por decirlo de alguna manera, que vosotras podéis aportar, ¿no? Porque yo creo que sois una fuente inagotable de experiencia. Bueno, dicho esto, vamos a intentar, que creo que esto va a ser una pretensión muy ambiciosa, pero vamos a centrarnos en las violencias que se ejercen sobre las mujeres mayores y vamos a intentar ver cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias que se producen o que produce esa desigualdad. En este sentido, a mí me gustaría sabéis que los axiomas son verdades indiscutibles, ¿no? Bueno, pues esto es casi un axioma, esto que yo voy a decir ahora, pero no porque lo diga yo, Dios nos libre, sino porque hay muchos cuerpos legales que así lo recogen, ¿no? Entonces, yo que soy jurista, pues, oye, para mí la Biblia es la ley, ¿no? Más acertada o menos acertadamente, las leyes, por supuesto, se pueden mejorar, pero bueno, si no creemos en la ley y no la hacemos cumplir, pues entonces ya apaga que nos vamos. Para intentar, sabéis que, bueno, en el año 2004, este país da un salto gigante, se pone a la cabeza de Europa y aprueba la Ley 1/2004, que es la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta ley la conocéis todas, porque bueno, corrieron ríos de tinta respecto de esta ley y hubo como 150 y tantas cuestiones de inconstitucionalidad que se presentaron, porque había quien decía que era una ley que atentaba a la igualdad. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me gustaría que quede muy claro que esta ley se aprueba en el año 2004, como digo, pero se aprueba por unanimidad, y esto es algo impresionante que pasa en este país, por unanimidad, o sea, se votan a favor todos los grupos políticos representados en el Congreso en el año 2004, todos votaron a favor de esta ley. 350 diputados y diputadas votan a favor de la Ley 1/2004.
Yo creo que esto ya no ha vuelto a pasar más. Yo creo que fue la primera y la última vez. Este hecho, bueno, nos tiene que, por una parte tenemos que felicitarnos por este logro y por otra parte yo creo que tenemos que tomar conciencia de que, bueno, esto se traduce en que la sociedad española, porque si tenemos en cuenta que los políticos y las políticas son personas a quienes ponen ahí la ciudadanía, la eligen los ciudadanos, pues entonces España en su conjunto aprueba una ley, ¿no? Y está de acuerdo con los preceptos de esa ley. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en esa exposición en la exposición de motivos de esa ley, como digo, aprobada por unanimidad, es que esto es muy importante, lo repito mucho, pero es muy importante. Saben ustedes que las leyes, bueno, se dividen en artículos, textos, capítulos, y tiene una parte introductoria donde se intenta explicar por qué se promulga esa ley, ¿no? ¿Cuál es la razón que nos lleva a tener la necesidad de adoptar esa ley? Pues en esa exposición de motivos, yo creo que esta es la clave de todo, ¿no? Aquí es donde localizamos perfectamente la causa de la violencia. Dice que la violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Dice que se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Yo creo que es que ya está todo dicho. La violencia de género es la hija de la desigualdad. La desigualdad es el padre y la madre de la violencia de género. Si fuésemos capaces de conseguir sociedades igualitarias, no habría violencia de género. Pero en eso estamos. Ahí vamos, poco a poco. Esta sería entonces la causa, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias de toda esa desigualdad? Porque, claro, la ley de violencia de género habla de una consecuencia, que es la violencia de género, pero da por hecho que tenemos una relación desigual, hombres y mujeres. Pues esa desigualdad conlleva otra serie, además, conlleva otras consecuencias. Vamos a analizar esas otras consecuencias antes de centrarnos en la violencia de género como tal. Bueno, la primera de las consecuencias es lo que podemos llamar feminización del envejecimiento. Bueno, sabéis, aquí he traído unos datos que, bueno, la esperanza media de vida de las mujeres en el año 2022 estaba en torno a los 86 años, 85,9. Y la esperanza de vida de los hombres estaba en torno a los 80,5, no llegaba a los 80,5. Eso quiere decir que las mujeres vivimos más que los hombres. Pero la siguiente pregunta es, ¿vivir más es vivir mejor? Pues no, la respuesta es que no. Vivir más no es vivir mejor. Hay una serie de consecuencias de la desigualdad que hacen que, aunque las mujeres vivan más, vivan peor. ¿Cuáles son algunas de esas causas que hacen que las mujeres lleguen a una edad adulta en peores condiciones? Pues normalmente, la carga emocional y física que han tenido a lo largo de toda la vida, teniendo que cuidar de la familia, sintiéndose culpables si a la familia le falta algo, y en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, combinando ese trabajo doméstico con un trabajo fuera de casa que jamás ha sido reconocido o casi nunca ha sido reconocido. Yo esta mañana le preguntaba, esta mañana he estado impartiendo un taller en Fernandúñez, en Córdoba, y me decía una chica, no, es que mi padre se parte el lomo trabajando, es normal que cuando llegue a casa descanse. Digo, bueno, ¿y tu madre qué hace? Ah, no, es que mi madre está en casa. Digo, ¿y en casa qué hace? ¿Que está tumbada viendo la tele? Y se me queda así, digo, ¿te estás dando cuenta? Has dicho que tu padre se parte el pecho, pero el trabajo que hace tu madre ni siquiera lo considera un trabajo. Yo creo que eso es serio, ¿no? Bueno, pues toda esa consecuencia, porque, bueno, a ver, el trabajo desgasta, ¿no? También desgasta el trabajo a los hombres, eso no es algo exclusivo en las mujeres. Pero esa carga adicional hace que la salud de las mujeres sea peor. Y además tenemos que tener otra cosa en cuenta, que por lo general, y también debido a esa
desigualdad de la que yo hablaba, por ejemplo, a la hora de desigualdad laboral, ¿no? Cuando hay muchas señoras que han trabajado toda su vida en el campo y no tienen derecho a una pensión de jubilación, por ejemplo, ¿no? Pues eso impide que tengan acceso a recursos a los que los varones sí que tienen acceso. Entonces, estamos perpetuando esa desigualdad también en la edad adulta, ¿no? Y bueno, luego, algo de lo que cuando yo me enteré, flipé muy fuerte. El androcentrismo de la ciencia, también de la ciencia médica, es decir, la ciencia toma como modelo a seguir, como modelo a estudiar, el modelo masculino. Y eso también lo hace la medicina. Entonces, por ejemplo, todo el mundo relaciona con que a un señor o a una señora le va a dar un infarto de miocardio cuando tiene molestias en el brazo, ¿vale? Pero es que resulta que esas son las señales de infarto en los varones, pero no en las mujeres. Entonces hay muchísimas mujeres que van al médico por malestar estomacal, que es esa es la señal de alarma de un infarto en las mujeres. Van al médico porque tienen molestias estomacales y no les hacen ni caso porque no lo relacionan con el infarto, porque en la facultad de medicina lo que se estudia es el modelo androcéntrico, es decir, los síntomas que sufren los hombres. Pero tenemos que tener en cuenta que biológicamente somos distintos. Entonces, eso también perjudica a las mujeres en ese envejecimiento, ¿no? Bueno, más cosas. Tenemos que hablar, otra de las cosas que tenemos que estudiar para hablar de la desigualdad en las mujeres mayores es la intersección de edad y género, es decir, la confluencia, cuando la edad y el género, que nos tienen que pasar, confluyen en una misma persona. Bueno, esta teoría de la interseccionalidad surge en la década de los 80 en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, tiene mucho que ver con una serie de reivindicaciones que en ese momento encabezan las mujeres mayores de la época y que, bueno, vienen a decir que sí que es verdad, que ellas comparten discriminaciones a ver, el modelo de feminismo en ese momento se preocupaba de las discriminaciones sufridas por mujeres occidentales, blancas, de clase media y heterosexuales. Pero eso deja fuera a un montón de mujeres que compartían desigualdades con ellas, pero que tenían otras que no eran las mismas. Entonces, eso da lugar a una apertura del feminismo para que también tenga en cuenta las necesidades de las mujeres mayores, pobres, negras, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta muchos condicionantes a la hora de examinar o de ver cuáles son los problemas que adolecen las mujeres mayores. Luego tenemos ya que centrarnos, bueno, hablando de esta teoría de la intersección de la edad y del género, tenemos que hablar de algo que se llama edadismo, que seguro que todos y todas conocéis, ¿no? El edadismo no solo afecta a las mujeres, también afecta a los hombres, ¿no? Es un término acuñado por Robert Butler, que fue un médico gerontólogo, psiquiatra y autor de un premio Pulitzer. En los 60 empieza a hablar de edadismo para referirse a esa discriminación sistemática que sufren las personas mayores, todas las personas mayores, repito, también los hombres. Ese edadismo se basa en una serie de creencias y de valores que determinan los comportamientos que nosotros y nosotras vamos a tener con las personas mayores, ¿no? Y se refleja en la forma en la que vamos a tener de relacionarnos con las personas mayores. Esa serie de creencias y de valores que creemos innatos en las personas de edad, pues el problema es que lo tenemos muy naturalizado, ¿no? Voy a poner un ejemplo. El edadismo tiene mucho que ver con el hecho de que la vejez esté asociada a la enfermedad, a la fealdad, a la dependencia, al aislamiento o a la disminución de capacidades de las personas, ¿no? Esto que, repito, se da tanto en mujeres como en hombres, pues en mujeres tiene más connotaciones negativas, ¿no? No hace falta que me explique qué supone envejecer en una sociedad machista, ¿no? Una sociedad que lo que recalca de las mujeres es fundamentalmente su faceta
faceta productiva y lo guapas o lo feas que sean, es decir, la belleza con la que cuenten, ¿no? Eso es básicamente lo que el sistema patriarcal valora en una mujer, que sea capaz de tener descendencia y que siempre, o que casi siempre, esté mona, ¿no? Bueno, pues precisamente por esto hay dos prototipos de mujeres, o ha habido dos prototipos de mujeres, ¿no? Por una parte tenemos la madre amantísima, la abuela estupenda, la mujer que se desvive por toda la familia, que es capaz de sacrificarse por todos los demás, y su antítesis, es decir, la bruja mala, fea. y yo también. Bueno, y todo lo que no encaje en eso, ¿no? Pues no lo consideramos, no lo tenemos en consideración. Bueno, hay otras cosas que le ocurren también a las mujeres mayores. Suelen tener una gran dependencia económica, como consecuencia de lo que hablábamos antes, ¿no? Fundamentalmente han trabajado como mulas, se han partido la espalda, parafraseando a la chica de esta mañana, pero no ha quedado constancia de eso. Efectivamente, no ha quedado constancia. No ha quedado constancia porque en la mayoría de los casos no se le reconoce, pero además tampoco se le paga. Porque bueno, si no me lo reconocen pero me lo pagan, pues todavía no. Pero es que ni una cosa ni otra. No tienen ni siquiera un derecho a una prestación económica, lo cual aumenta ese riesgo de ser pobre, ¿no? Por eso hablamos de la feminización de la pobreza. También hablamos de esa discriminación estructural de género, que es otra forma de violencia, una forma de violencia que ejerce sobre nosotras la propia sociedad, ¿no? Esa discriminación estructural. Podemos hablar, como consecuencia también de la desigualdad, pues de esa invisibilidad, infravaloración e infrarrepresentación de las mujeres mayores. Las mujeres mayores no están representadas en casi ningún órgano de decisión importante, ¿no? Salvo las asociaciones pero no hay partidos políticos que tengan a mujeres mayores en sus filas. No hay políticas que se dediquen a la política siendo mayores o más mayores, es decir, que hay una falta de mujeres mayores en casi todos los ámbitos de la sociedad. También en el cine hay muy pocas películas que cuenten la historia de lo que les pasa a una mujer mayor. Si a una mujer joven, o a un hombre, o a un dragón, a un perro, pero a una mujer mayor, pues no hay muchas historias que cuenten los avatares de las mujeres mayores. También las mujeres mayores se enfrentan con bastante frecuencia a la infantilización, y esto lo hace su propia familia, ¿no? Llega un momento en el que la familia, como si fuera un cónclave, se reúne y dice, bueno, venga, ¿qué vamos a hacer con mamá? Y mamá está allí sentada al lado. O sea, como si fuera un mueble bar, pero nadie le echa cuenta de lo que mamá quiere. Lo deciden entre los demás. Eso a la vez lleva aparejado pues también el hecho de que no puedan tomar sus propias decisiones, de que las personas de su entorno decidan por ellas. Y otra cosa que también afecta esta más a las mujeres también es el hecho de que muchas mujeres mayores, abuelas, están totalmente explotadas por miembros de su propia familia. Están más estresadas que cuando eran jóvenes, no dan abasto. Entre ir a recoger a los niños del colegio, tener la comida preparada para los hijos y para los nietos y para las nueras y yernos, y es que es un no parar, ¿no? Entonces, pues este es otro problema que los hombres, pues, por regla general, no sufren. En fin, y hay otra cosa que es muy importante, que también es consecuencia de la desigualdad. Si yo pregunto a las mujeres de este auditorio, a cualquiera de ellas, ¿cuál es el pilar básico de la vida, de su vida? ¿Qué me contestarían? ¿Alguien que me conteste? Yo, en este momento, yo. Ole tú. Ole tú. Así tiene que ser. ¿Y antes de este momento? Antes era de todas y de todos. Yo he pasado 22 años cuidando a mis padres, 3 hijos, los nietos los hago cuando quiero y cuando me viene bien. Que para eso tienes padre y madre. Y 47 años trabajando. Estupendo. En este momento eres tú lo primero. El pilar de tu vida eres tú. Pero hasta llegar aquí te habrá costado un poco, ¿no? Por regla general, cuando preguntamos esto, la respuesta es que el pilar básico de la vida de las mujeres son las otras personas. El padre, la madre, el marido, la hermana,
los hijos, los nietos, otras personas, ¿no? Cuando eso ocurre, cuando el pilar de nuestra propia vida son otras personas, pues lo que pasa es que nos descuidamos a nosotros mismos. Nos descuidamos, porque eso es así, ¿no? Y esto, pues, como ha hecho... ¿Cuál es tu nombre? Paqui. Pues esto, como ha hecho Paqui, nos lo tenemos que mirar. Porque, oye, lo de ayudar está muy bien, pero hasta cierto punto, ¿no? No vayamos a extralimitarnos. Bueno, eso hay autoras que lo llaman otredad, ¿no? Que es vivir para otras personas o a través de otras personas, con lo cual, en consecuencia, nos autopostergamos. Nadie te dice que lo hagas, lo haces tú sola. Lo podemos, bueno, pongo por qué lo hacemos y pongo entre signos de interrogación. ¿Lo hacemos por amor? Bueno, creemos que sí, que lo hacemos por amor, que también lo haremos por amor. Pero yo creo que también lo hacemos por esa obligación que nos han metido, que ya la traíamos en el código genético cuando nos parieron nuestras madres, que tenemos que ser perfectas, ¿no? La perfecta esposa, la perfecta madre, tener la casa más limpia, la comida más rica, los niños que no tienen ni una mancha, que somos capaces de borrarle lunas de la cara porque nos creemos que es una mancha, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues esto, lo que digo, nos lo tendríamos que mirar. ¿Cómo? Pues desterrando un poco esas actitudes de entrega, como ha hecho Paqui, desterrando las actitudes de entrega, la actitud de sumisión, dejar de complacer las exigencias de las demás personas para empezar a complacer nuestras propias exigencias. Bien, y ahora vamos a centrarnos ya un poco más en lo que es la violencia dentro de la pareja. Porque, bueno, todas estas cosas que hemos hablado hasta ahora son desigualdades que, bueno, nos vienen impuestas pues, por nuestra pertenencia al sexo femenino y por cumplir años, básicamente, ¿no? Pero vamos a ver ahora cómo está el ambiente dentro de la pareja. Bueno, yo he considerado que no es el lugar, porque doy por hecho que todos y todas saben que la violencia de género no tiene una sola forma de manifestarse, tiene infinitas formas de manifestarse. Violencia sexual, psicológica, económica, vicaria, muchas, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, antes decía Carmen, las mujeres mayores están invisibilizadas. Bueno, yo voy a volver mucho a esta idea porque es que es muy verdad, ¿no? Entonces, están tan invisibilizadas que socialmente, en todos los ámbitos, pero en este en particular, bueno, vemos cómo provoca mucha alarma hablar de violencia de género en niñas jóvenes, de 20, 25, 15, 13 años, mucho dolor. Todas las víctimas son iguales de dolorosas, no se me malinterpreten. Todas las víctimas son igual de dolorosas. Pero hay mucha alarma social con la violencia de género en esa edad. Por lo tanto, estas imágenes que he puesto aquí abajo son relativamente frecuentes verlas, ¿no? En campañas publicitarias podemos ver estas imágenes, en noticias relacionadas con la violencia de género. Esta cuesta más verla. Es más doloroso, quizá, porque esa vulnerabilidad de la que hablábamos al principio, en este tipo de personas, pues se multiplica exponencialmente, ¿no? Pero al fin y al cabo, sigue siendo una mujer maltratada. Tan invisibilizadas están que encontramos esta noticia en la que dice que el 13% de las víctimas de violencia de género son mujeres mayores. ¿Pero ustedes creen que esa imagen corresponde a una mujer mayor? Hubiese sido más apropiada la siguiente, ¿verdad? Pues sin embargo, ni para eso, ni cuando se habla de las mujeres mayores, se visibiliza a las mujeres mayores. Se sustituye por otra cosa. El portal estadístico de violencia de género, estos datos que tengo son de ahí. Bueno, ya hemos dicho que la violencia de género hunde sus raíces directas en la desigualdad, ¿no? Es más que probable, también lo decía Carmen al principio, que las mujeres mayores de 60 años sean el colectivo que más violencia de género ha sufrido y durante más tiempo. Ya he vuelto a decir colectivo, perdón. El grupo. Sea el grupo de mujeres que más violencia ha padecido y durante más tiempo. Esto es debido a que su entorno la tenía normalizada y ahora vamos a ver algunas imágenes que lo demuestran. Como digo, Carmen también hacía referencia a algunos datos. Si sumamos todas las víctimas mortales de violencia de género que van hasta el año 2023, tenemos un porcentaje del 3,60. Si sumamos las mayores de 60, el porcentaje es del 13,50. Es decir, hay muchas más.
muchas más que llevan sufriéndola mucho más tiempo. Toda la vida, de hecho, porque con 18, 16, 20 años ya estaban casadas y a padecer, ¿no? Os digo, esto, esa violencia prolongada en el tiempo tiene mucho que ver con el momento que les tocó vivir. Porque les tocó vivir una cultura en la que todas las mujeres, prácticamente todas las mujeres, eran víctimas de violencia de género. Pero no se sabía qué era la violencia de género. Cuando había una mujer asesinada, aquello era un crimen pasional y era lo que salía en el periódico. Pero no salía en el periódico las violaciones dentro del matrimonio, porque es que eso no era malo. Es que la obligación de la mujer es satisfacer las necesidades del macho, que para eso está. Entonces, estaba tan normalizada que es que ni siquiera se le ponía nombre a lo que era, ¿no? Ese es el momento en el que a ella les toca vivir. Tienen ustedes que tener en cuenta que lo que les digo, que les pasaba a todas las mujeres. Les pasaba a tu madre, le pasaba a tu tía, le pasaba a tu hermana, le pasaba a la vecina. Y cuando tú te quejabas te decían, oye, mira, chica, es que, como dice mi suegra, la cuchara con la que has cogido es con la que tienes que comer. Que da igual que la cuchara se te rompa o te haga daño en la boca, da igual, la cuchara esa está toda la vida. Entonces, eso era totalmente normal, ¿no? Nadie se cuestionaba salir de esa situación porque es que era lo que había. Este es el momento en el que a ella les toca vivir. Este es el momento. Esto era lo que había en esa época. ¿Que el café no le gusta? Pues la puede coger, darle unos azotes en el culete, como si fuera una niña, para corregirla. Había indicaciones sobre cómo dominar a las mujeres. Ahora, oye, tampoco vengáis arriba, que era sin látigo, ¿eh? Cómo dominarlas sin látigo, es decir, que tampoco era para tanto. Esto es lo que ella veía. Da igual, es que los hombres se enfadan y de vez en cuando pegan, pero bueno, aún así tú tienes que darle todo lo que quieras. O esa frase, esa escalofriante frase de la imagen de la diapositiva de la alfombra, que dice que es bueno tener una chica en casa. Para lo que tú quieras. Para lo que te apetezca. ¿Que le quieres pisar la cabeza? Bien. ¿Que quieres pegarle? Bien. ¿Que quieres violarla? Pues también bien. Es bueno tenerla para ese desahogo que tú necesitas. Porque aquí lo importante eres tú. ¿Vale? Está socializada en la cultura de la sumisión, del perdón y del silencio. Eso es lo que aprenden desde pequeñita. Entonces no podemos pretender que no podemos pretender que hagan otra cosa. Es que, claro, desde fuera todo se ve muy bonito. Las mujeres jóvenes de hoy, pues eso lo aguantan porque quieren. Claro, maja, porque quieren. Claro. Pero a lo mejor no es porque quieren, a lo mejor porque no conocen otra cosa, o porque no tienen más opciones. Entonces hay que ver un poco las circunstancias, ¿no? ¿Por qué han aguantado? Pues ya algunas de estas cosas también las adelantaba Carmen, ¿no? No querían dar un disgusto a sus familiares. Eso era un estigma para la familia. Una mujer separada era una mujer estigmatizada para el resto de la vida, pero no solo ella, sino también su hijo, su padre, su madre, su hermano. También creían, o creen, porque algunas de ellas siguen creyéndolo, que es mejor que sus hijos tengan un padre que preferían que sus padres tuvieran ese padre a no tener ninguno, ¿no? Entonces, bueno, eso afortunadamente con el tiempo ya vamos aprendiendo a que un buen padre nunca puede ser un maltratador de la madre. Esos son conceptos antagónicos, no puede darse en la misma persona, ¿no? Bueno, me voy a centrar porque como tenemos que ir muy rápido, vamos a ver ahora, os voy a hablar un poco de cómo es aconsejable intervenir con las mujeres víctimas de violencia de género, mujeres mayores. Normalmente cuando una mujer mayor víctima de violencia de género pide ayuda, su intención no es empezar un procedimiento judicial, poner una denuncia, que al tipo le ponga una orden de alejamiento, una medida, no, eso no es lo que la señora quiere. La señora lo que quiere es que la ayude a sobrellevar la carga que ella tiene. Que le cuenten o que le den algunos recursos para aliviar su sufrimiento. Por ejemplo,
le puede venir a ella muy bien un taller de macramé que la saque de su casa todos los días de 5 a 7 para no aguantar al tipo. Eso le puede venir estupendamente, ¿no? También demandan mucho asistencia psicológica para hacerse con las herramientas necesarias para aguantar lo que les viene. Es muy importante también trabajar con ella, crear con ella tejer redes de acompañamiento que puedan sacarla de esa situación, ¿no? Y, por supuesto, aprender a trabajar las emociones, la culpa, los miedos y la baja autoestima que están íntimamente relacionadas con las situaciones de violencia. Muchas mujeres han pensado en este país que si les pegaban es porque algo habían hecho mal. Es decir, porque ellas tenían la culpa. Y eso tenemos que explicar poquito a poco que no es así. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajando algo que todos y todas habéis escuchado, la resiliencia. Yo traigo aquí muchas explicaciones, pero yo os voy a contar y vais a entender perfectamente, ¿no? Porque yo creo que lo que voy a explicar lo dice todo. La resiliencia es esa capacidad de sobrevivir a la barbarie, ¿no? Por decirlo de alguna manera así, muy simple, ¿no? En el año 2017 yo estaba trabajando con Ágora y estuve dando unos talleres en Extremadura a mujeres mayores de la tercera edad, para mujeres mayores de Extremadura, quería decir. Me encuentro con una señora viuda, afortunadamente viuda. Su marido le llamó al señor a su lado y al señor no hay que llevarle la contraria. Pues esta señora contaba cómo ella decía que su marido no era malo, o sea que su marido no había sido malo, que su marido era un trabajador estupendo, que lo único que tenía el hombre es que era un poquito agarrado, que era un poquito encogido, que no... Dice, claro, a mí me daba dinero para guisar un cocido y a lo mejor me daba para comprar un muslo, un sobremuslo y 2 huesos y ya está, yo ya no le echaba más nada al cocido. Dice, claro, y el muslo y el sobremuslo se lo comía él, porque ¿qué iba a hacer? Claro, si el hombre estaba todo el día trabajando, pues el muslo y el sobremuslo se lo comía él. Bueno, vale. Y dice la señora, ahora, el día que se murió, lo primero que hice fue comerme un pollo yo sola. Eso es la resiliencia. Sobrevivir a todo eso. Contraponerse a autoafirmarse por oposición al agresor. Descubrir y llenar ese vacío que te ha dejado toda tu vida de sinsudores, de sinsabores y recuperarte a ti misma. Salir de esa situación. Recomponer todas aquellas amistades, relaciones familiares que al tipo, pues por lo que sea, no le venían bien que tú tuvieras y te alejó de tu familia, de tus amigos, de tus hermanas, de tus hermanos. Pues todo eso hay que